Ok. Voy a... Tengan sus libros en las páginas 121, ¿ya? Abran la página 121. Ahí les estoy compartiendo mi Edmodo. Estoy en Lengua y Literatura Básica A, fase 8. La tarea de hoy es la tarea 29. ¿Sí? Recursos lingüísticos y paralingüísticos para crear efectos en la audiencia. Desde la página 121 hasta la 123. Ojo que esta tarea es para el día de hoy hasta la medianoche. Voy a abrir el PDF. Ok. Y tenemos en la página 121 el título dice El discurso. Formatos, soportes, público. ¿Me confirma si es que se puede ver? Sí, Lice. Sí, Lice. Ok. Empecemos. La destreza que ustedes van a desarrollar en esta clase, o ya haciendo la tarea, decía producir discursos que integren una variedad de recursos, formatos, soportes, seleccionados de manera crítica en función de denotar las nuevas formas de comunicación oral y evaluar su impacto en la audiencia, discriminando el manejo de los diversos soportes digitales. El primer subtítulo dice recursos lingüísticos y paralingüísticos para crear efectos en la audiencia. Aquí quiero empezar con la pregunta, ¿qué necesitamos para intentar convencer o persuadir a alguien? ¿Qué se necesita para intentar convencer o persuadir a alguien? ¿Está levantando la mano alguien? Marco, perdón. Mandé el link mal. Es una clase para fase 8. Gracias, Tú eres gracias. fase 9. Ya lo borré del grupo. Ya. Ok. Estoy con todos los estudiantes de fase 8. La pregunta era, ¿qué necesitamos para intentar convencer o persuadir a alguien? Utilizar argumentos sólidos y una serie de recursos lingüísticos y paralingüísticos. Perfecto. Perfecto. Eso está... A ver, al dirigirnos a una audiencia determinada, lo hacemos con una intención establecida porque tenemos esta intención. Debemos poseer una serie de recursos que nos permiten crear el efecto que buscamos en la audiencia. No se trata, por supuesto, de engañar a la audiencia, sino de persuadirla. Al intentar convencer a alguien, aquí está, ¿no? Al intentar convencer a alguien, debemos utilizar argumentos sólidos y una serie de recursos lingüísticos y paralingüísticos para lograrlo. Como ustedes ya leyeron este tema, pues saben de qué trata el tema. El tema trata del discurso, de poder pararse delante de un público y exponer un tema. Entonces, claro, entre los objetivos que pueden haber en nuestra exposición, en nuestro discurso, está el convencer, ¿no? El convencer a nuestro público sobre lo que estamos exponiendo. Y lo que dice... Para poder lograr convencer a alguien, debemos utilizar primero, lo más importante, argumentos sólidos. ¿Ok? Tener razones por las cuales creemos en lo que creemos y tener razones por las cuales queremos convencerte a ti. Quiero convencerles a ustedes de que esto es lo correcto. Decirles esto es lo correcto por esta razón. ¿Ok? No es que yo voy a pararme delante de ustedes y decir lo que yo creo y después no logro defender mi punto de vista. Si no logro defender mi punto de vista, pues ahí también surge la pregunta, ¿por qué crees en eso? Si no eres capaz de explicarte o defender tu opinión, ¿no es cierto? Dice, es muy importante los argumentos sólidos. Además de argumentos sólidos, o sea, válidos, argumentos reales, razones reales, ¿ok? Además de esto, también necesitamos una serie de recursos lingüísticos y paralingüísticos para lograrlo. Ustedes ya leyeron este tema, entonces aquí surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los recursos lingüísticos y los recursos paralingüísticos?
Según lo que entendieron de la lectura, ¿cuál es la diferencia entre los recursos lingüísticos y los recursos paralingüísticos? Se dice que necesitamos de ambos para lograr convencer a nuestro público. Entonces, ¿cuáles son los recursos lingüísticos y cuáles son los recursos paralingüísticos? Camila Valle, discúlpame, tú también eres de la fase 9. Mandé el link mal, ¿ya? Ese link no era para ustedes. Ahorita estoy en clases con la fase 8. Entonces, Camila, tú eres de la fase 9, ¿cierto? Parece que no está ahí. ¿Sí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, repito, si hay alguien de los nuevos estudiantes que acaban de entrar, disculpen que mandé el link mal, ¿ya? Esta es una clase para los estudiantes que ya han estado estudiando por 6 meses. Entonces, todos los demás estudiantes que recién ingresaron, más bien sálganse de esta clase porque esta clase es para los estudiantes que ya han estado conmigo 6 meses. Mandé el mal link, ¿ya? Mandé mal el link. Ya lo borré de su grupo. Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos lingüísticos y los recursos paralingüísticos? El lingüístico tiene como finalidad un objetivo determinado y en este se utiliza la comunicación oral. Y en el recurso paralingüístico se refiere a los elementos que rodean en los recursos no verbales. Perfecto. Sí, tal como nos dijo la compañera. Recursos lingüísticos. La palabra lingüística viene de lengua, significa lengua, ¿ok? Y recursos paralingüísticos, bueno, si entendemos ese prefijo, para, eso nos ayuda, ¿no es cierto? Utilizar gestos. Exacto. Paralingüísticos significa que, bueno, los utilizamos cuando estamos hablando, no tienen nada que ver directamente con la lengua. ¿Ok? Entonces, recursos lingüísticos, la lengua, lo que hablamos, el discurso hablado, lo oral, ¿ya? Y recursos paralingüísticos, todo lo demás que usamos al momento de presentar nuestro discurso. Movimientos, gestos, comunicación no verbal, nuestro cuerpo, la comunicación que damos con nuestro cuerpo. Todos esos son los recursos paralingüísticos, ¿de acuerdo? Ok, vamos bien. Les comparto la pantalla otra vez. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el estilo literario y el estilo hablado? En el siguiente párrafo también habla de eso, la diferencia entre el estilo literario y el estilo hablado. Es muy parecido a lo que ya me acaban de responder, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que entienden? ¿Cuál es la diferencia entre el estilo literario y el estilo hablado? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que en el estilo literario escribimos y en el hablado expresamos oralmente. Perfecto. ¿Ya? Sí, su mismo nombre lo delata. Estilo literario, que tiene que ver con la literatura, literatura escrita, ¿no? Estamos hablando de literatura escrita en este caso. Entonces, es el estilo que utilizamos para escribir.
¿Okay? Y literatura hablada, ¿cómo dicen? Estilo hablado. El estilo hablado vendría a ser nuestro estilo para hablar. ¿Okay? Cada ser humano tiene su estilo diferente, tanto para escribir como para hablar. Lo que nos dice el texto, les comparto, es que, dice, para emplear estos recursos en la comunicación oral es necesario diferenciar entre el estilo literario y el estilo hablado, ya que el primero, es decir, el estilo literario, es fundamental cuando escribimos. Ahí está, ¿no? El estilo literario es fundamental cuando escribimos, pero es secundario, ¿ya? El estilo literario es secundario cuando nos expresamos oralmente. Cuando nos expresamos oralmente, lo más importante es el estilo hablado. Para crear efectos en la audiencia debemos, y aquí surge la pregunta. Díganme algunos ejemplos de recursos lingüísticos y de qué trata. Díganme algunos ejemplos de recursos lingüísticos y de qué trata. Repito. Díganme algunos ejemplos de recursos lingüísticos. Ya sabemos qué son los recursos lingüísticos, los que usamos para hablar. Díganme algunos ejemplos de recursos lingüísticos. Díganme algunos ejemplos de recursos lingüísticos. Definir el registro que utilizamos. Sigue leyendo, aunque sea ese punto. Termina de leer ese punto. Delimitar para quién va dirigido el texto y adaptarnos a la audiencia que tenemos. Ya, acaba de leer el primer punto, ¿no? De la página 121. Definir el registro que utilizamos. Les explico qué es registro. Aquí les anoté. Registro es el conjunto de palabras específicas que conocemos y que empleamos en situaciones específicas, tales como cuando estamos en la casa, en la oficina, en el trabajo o cuando estamos haciendo compras. Repito, un registro es el conjunto de palabras que conocemos y que utilizamos en situaciones específicas. ¿Ya? Tenemos un registro, digamos, ahorita que estamos en la clase, estamos utilizando cierto registro, cierto conjunto de palabras que conocemos y que podemos utilizar, pero de repente, cuando están en un lugar de más confianza, de pronto en su casa, con sus amigos, ustedes utilizan otro registro diferente, quizá incluso utilizan malas palabras, lo que se podrían considerar malas palabras, pero lo utilizan con confianza porque están en ese entorno, digamos así, ¿ya? Cada ser humano utilizamos un registro diferente dependiendo en dónde estamos. Es el registro. ¿De acuerdo? ¿De pronto está un poquito más claro? Entonces, lo que nos dice que debemos tomar en cuenta para crear efectos en la audiencia, bueno, si nos vamos a dirigir a un público, debemos definir el registro que vamos a utilizar. ¿Cuáles son el conjunto de palabras que podemos usar y cuál es el conjunto de palabras que no debemos usar delante de un público? ¿Ya? Delimitar para quién va dirigido el texto y adaptarnos a la audiencia que tenemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, utilizamos cierto conjunto de palabras y en otra situación diferente utilizamos un conjunto diferente de palabras. A eso se refiere, ¿ya? ¿Qué más? Díganme otros ejemplos de recursos lingüísticos y de qué trata. Podría ser un recurso lingüístico. Elegir un léxico exacto y un verso o una metáfora. Bien.
Ya dijeron dos. Elegir un léxico exacto y acorde a la situación. Les voy a leer, ¿ya? Les voy a leer ese y después vemos el otro. Ya, estamos en este. Elegir un léxico exacto y acorde a la situación. Debemos seleccionar las palabras que se refieran específicamente a lo que queremos decir y evitar las repeticiones innecesarias con el uso de sinónimos y un vocabulario variado. Es muy parecido al punto anterior, ¿sí? Léxico exacto. Nuestro léxico, les explico qué es léxico, ¿ya? Todo ser humano tenemos un léxico. Léxico vendría a ser como nuestro rango de vocabulario que sabemos utilizar. ¿Okay? Mientras más estudiemos, nuestro léxico va ampliándose. ¿Okay? Cada vez podemos utilizar en nuestras conversaciones palabras más avanzadas, digamos, mientras ustedes estudian, ¿sí? Aprenden en ciencias naturales, aprenden un montón de términos técnicos, en matemáticas, aprenden otras palabras nuevas, palabras usadas específicamente en matemáticas. En estudios sociales, siguen aprendiendo. Entonces, el léxico es el rango de que cada ser humano tiene de cuántas palabras conoce y puede utilizar en una conversación. Ese es el léxico. ¿Okay? Entonces, este punto es parecido al anterior. Dice, elegir un léxico exacto, o sea, otra vez, un conjunto de palabras acorde a la situación. Debemos seleccionar, aquí dice, ¿no? Las palabras que se refieran específicamente a lo que queremos decir y evitar las repeticiones innecesarias con el uso de sinónimos y un vocabulario variado. Entonces aquí lo que nos sugieren es tener un léxico amplio, tener un es casi sinónimo de vocabulario, ¿ya? Léxico y vocabulario son sinónimos. Tener un vocabulario amplio y variado, tener muchas palabras en nuestro léxico, ¿okay? Que podamos usarlas bien en una conversación. Para evitar repetir una y otra vez la misma palabra, podemos usar sinónimos para evitar repetir exactamente las mismas palabras en nuestro discurso, ¿no? Estos son, una vez más, recursos lingüísticos que nos ayudan en nuestro discurso. ¿Sí? Ese es el tema que estamos estudiando. Alguien también ya dijo usar metáforas. ¿Okay? Estas son elementos de gran efecto y son muy útiles para expresarnos, pero no debemos abusar de ellas. ¿Qué son las metáforas? ¿Sí entienden metáforas? ¿Entienden el significado de esa palabra? Es una forma de expresión. ¿Ok? De pronto con un ejemplo. ¿Alguien puede decirme qué son las metáforas? Tú eres mi ángel guardián, de pronto podría ser una metáfora. Está bien, está bien. En sí, en esa oración que nos dijo el compañero, la metáfora vendría a ser ángel guardián. Porque, bueno, digamos, tú eres mi ángel guardián. Depende a quién se lo estás diciendo. ¿A quién le dirías eso? Tú eres mi ángel guardián. A una persona que está siempre cuidando o apoyándome. Por ejemplo, ¿tú a quién se lo dirías? A mi papá. A tu papá, listo. Entonces, es una metáfora, porque el papá literalmente no es un ángel, para empezar. Es un ser humano. Guardián, bueno, sí, porque cuida de mí. Entonces, de pronto decimos que es una metáfora porque lo estoy comparando, en este caso con un ángel, cuando literalmente no lo es, pero a eso lo estoy comparando. Es una metáfora, como para, digamos, exaltar incluso o aclarar cómo se siente, en este caso, Hacho, cómo se siente en relación a su padre. Que él logre expresar y que las demás personas entiendan cómo él se siente en relación a su padre, ¿ok? Él es mi ángel guardián, listo. Tiene a su papá en muy alta estima, ¿ok? Es un ejemplo de metáfora. Son comparaciones que hacemos para ayudarnos a expresar cómo nos sentimos. Bien. Otros recursos lingüísticos que podemos utilizar. Ser exactos con términos y expresiones, ser claros y precisos. Como sabemos, otra vez va de la mano con lo anterior de acá arriba, ¿ya? O sea, utilizar las palabras exactas, ser preciso en lo que decimos, las expresiones que usamos al momento de hablar. Él dice que el usar metáforas ayuda
ayuda porque, pues, logramos que el público entienda lo que estamos tratando de comunicar, ¿ya? Las metáforas ayudan a que nuestro público entienda lo que estamos tratando de comunicar. Sin embargo, sí, el otro consejo es que no debemos abusar de ellas. Si es que utilizamos demasiadas metáforas, podemos perderle a nuestro público. O sea, nuestro público puede perder el hilo de lo que estamos tratando de comunicar. Porque, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de ángeles o estamos hablando de qué? ¿Ya? Si es que abusamos de demasiadas metáforas, digamos, sí. Entonces, es bueno usar metáforas, pero no demasiadas, ¿de acuerdo? En el discurso. Y aquí, como último recurso lingüístico, nos dice que usemos una sintaxis adecuada. Debemos utilizar una sintaxis adecuada al contexto, fomentar el uso de oraciones coordinadas y evitar las subordinadas. Alguna vez ya estudiamos este tema en el quimestre anterior, ¿sí recuerdan? Sintaxis. Lo que sí quiero asegurarme es que recuerden qué era el significado de la palabra sintaxis. ¿Sí se acuerdan qué significaba sintaxis? ¿O no se acuerdan qué era sintaxis? El orden de las palabras o la forma de expresarnos. Ordenar, coordinar las palabras. El orden de las palabras, listo. Eso es sintaxis. ¿Okay? Sintaxis es la parte de la gramática que estudia el orden correcto a las palabras, de modo que nuestra oración esté bien estructurada. ¿Sí? Alguna vez creo que les expliqué con una hojita blanca, digamos, el perro negro juega conmigo, se me ocurre. Ahí está una sintaxis adecuada. La oración, las palabras en esa oración están bien en el orden correcto para que se entienda. Estaría mal si en el español yo dijera juega perro negro él conmigo. Esa sería una sintaxis inadecuada. ¿Sí? Entonces, recuerden, la sintaxis nada más es que el orden que las palabras estén en el orden correcto, de modo que se entienda lo que estoy queriendo comunicar. Esa sintaxis, ¿ok? La página 121 termina con esta imagen que dice Guerra de los Mundos, ¿ok? La Guerra de los Mundos dice, el 30 de octubre de 1938, gran parte de la población estuvo aterrorizada por el mensaje radial emitido por la CBS, es una radio, ¿ya? En el que se describía una invasión marciana. ¿Okay? En realidad, este fue solo un ardid publicitario para dar a conocer la adaptación de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, hizo de la novela de H.G. Wells. Entonces, eso es literatura, ¿no? Es un libro antiguo. Literatura ya ha sido adaptada al cine. Hay una película que se llama así, La Guerra de los Mundos. ¿Okay? Una película con Tom Cruise. Hay una película, ya es igual un poquito antiguo, pero hay una película que se llama La Guerra de los Mundos. Está basada en la novela de H.G. Wells, que es más antigua todavía. Fíjense que en 1938 le hicieron una adaptación radial que apareció en la radio. ¿Okay? Esta adaptación a la radio fue hecha por Orson Welles y más recientemente se le hizo la adaptación al cine. Hay como verla en película. Trata netamente de una invasión marciana. ¿Okay? Los marcianos nos invaden la Tierra. Y pues claro, la adaptación a la radio, aparecía ahí el locutor diciendo, y los marcianos acaban de destruir París y acaban de destruir Nueva York. Oh no, nos están invadiendo. Y mucha gente que escuchaba la radio pensaron que era real. Pensaron que de veras los marcianos nos estaban invadiendo. ¿Sí? Pueden investigarlo, esto sucedió realmente. Alguna gente se puso loca, se suicidó. ¿Ok? Porque pensaron que de veras los marcianos les estaban invadiendo. Cuando en realidad solamente era un programa radial presentando la obra de Orson Welles. ¿Okay? De que él pues lo presentó como si fuese real. Eso nomás como para que ustedes conozcan un poquito de historia.
de esta novela. ¿Okay? El lenguaje de signos es la lengua gestual que usan las personas sordas o mudas de un país determinado. Los signos utilizados varían dependiendo de la comunidad en la que se encuentran, al igual que ocurre con la lengua hablada. Les explico ese último párrafo, también es un poquito importante saber. Ustedes saben, bueno, yo no sé la lengua de señas, de pronto aquí conoce algo de la lengua de señas, nomás algo que hay que tomar en cuenta es que la lengua de señas que se utiliza aquí en Ecuador es diferente, por ejemplo, a la lengua de señas que se utiliza en México, o la lengua de señas que se utiliza en Estados Unidos. ¿Ok? La lengua de señas va cambiando según el país en el que estás. Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, es posible que si alguien sabe la lengua de señas de aquí de Ecuador, aún tenga dificultad en comunicarse con una persona sorda muda de otro país, porque una persona sorda muda de otro país quizá conozca una lengua de señas diferente. Eso nomás también para que tomen en cuenta. Y llegamos a la página 122. Página 122. De esta página les quiero hacer la pregunta, díganme algunos ejemplos de recursos paralingüísticos y de qué tratan. Sí, ya vimos los recursos lingüísticos que tienen que ver con lo que hablamos. Ahora díganme algunos ejemplos de recursos paralingüísticos que podemos utilizar en el discurso. Igual esto se utiliza en el discurso. Díganme ejemplos de recursos paralingüísticos que podemos utilizar en el discurso. Cuidar la expresión corporal. Bien, eso es muy importante. ¿Puedes leernos, por favor, todito ese que dice cuidar la expresión corporal? Ya lo sé. Como ya sabemos, la expresión corporal es muy importante a la hora de transmitir un mensaje. No olvidemos nunca. La forma en la que nos movemos con el cuerpo. En una página más adelante, creo que el día de mañana vamos a ver esto en más detalle. Nos da algunos consejos de cosas que no debemos hacer con el cuerpo cuando estamos en un discurso. Eso creo que se ve mañana. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos paralingüísticos podemos utilizar en el discurso? Atender a la modulación de la voz. Sí, esa es otra. Atender a la modulación de la voz. ¿Quieres leer, por favor? Todo lo que dice ese párrafo. Ya. La voz provoca interés en la audiencia. Debemos tener una pronunciación correcta y poner el énfasis donde creamos oportuno. Es indispensable. Listo, entonces aquí en el párrafo pues nos explica más o menos qué significa la palabra modulación. Dice, la voz provoca interés en la audiencia, debemos tener una pronunciación, bueno, entre las cosas que hay que tomar en cuenta en la modulación de la voz, la pronunciación correcta y poner énfasis donde creamos oportuno. ¿Okay? Aquí les anoté, yo me di el trabajo de buscar en el diccionario qué significa la palabra modulación. Dice, la modulación de voz es un cambio de volumen, también incluye el volumen con el que hablamos, el tono. ¿Sí? Si es un tono alegre o un tono triste, un tono enojado o un tono tranquilo. El ritmo al que hablamos. Ritmo, la velocidad, ¿no? Tiene que ver con la velocidad a la que hablamos. La pronunciación y listo. Esas son las características de o cómo se puede modular la voz. Podemos cambiar el volumen. En algunos momentos hablar más bajito y en otros momentos hablar más alto, subir el volumen de la voz. Podemos en algunos momentos hablar un poquito más despacio y en otros momentos si queremos hablar más rápido, pues lo hacemos, ¿ya? Podemos cambiar la velocidad a la que hablamos. Eso es modular la voz, ¿ya? Cambiar el tono. De pronto un tono tranquilo y cambiarlo a un tono enfático, ¿ya? Eso es modulación de la voz. Esto con la intención de provocar interés en la audiencia. Si nuestra voz es demasiado plana, es decir, en ningún momento modulamos la voz. Todo el tiempo hablamos aburrido. Hablamos, ¿qué tal si la clase fuese todito así? Yo hablándoles así, ¿sí? Y cuidar la respiración. Muchas veces los nervios nos juegan malas pasadas. Controlar la respiración es una buena técnica para evitarlo.
En ocasiones, para tomar el control sobre ella, es necesario hacer una pausa y retomar el discurso cuando estemos preparados. ¿Qué tal si yo diese todita la clase con esa voz? Se aburrirían. ¿Ya? El interés de la clase. Se pierde el interés, se desconectan, no me entienden, se esfuerzan por entenderme, pero no logran hacerlo, ¿ok? La voz es muy importante para lograr captar su atención, que ustedes no se desconecten, que ustedes entiendan de qué estoy hablando, ¿ya? Modular la voz, que en algunos momentos sea rápido, otros momentos sea lento, en algún momento bajo el volumen, en otros momentos alzo el volumen. Todo eso ayuda a que ustedes no se desconecten. Ayudarles a ustedes, ¿sí? Porque es muy difícil estar sentado por una hora entera escuchándole a alguien que lo único que hace es hablar y hablar y hablar y en ningún momento cambia la forma en la que habla o en ningún momento les da a ustedes la oportunidad de hablar. Es muy difícil, ¿no es cierto? Es por esa razón que yo uso esas técnicas en mis clases, tratando de no perder el interés de ustedes. Les doy a ustedes la oportunidad de hablar, porque eso también ayuda. Ok. Y los otros recursos paralingüísticos que aparecen ahí en la página 122, ya vimos atender a la modulación de la voz, cuidar la respiración, ¿okay? Cuidar la expresión corporal. Aquí también dice elaborar contenido. Se refiere a, por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Seleccionar el soporte y producir recursos audiovisuales para acompañar la expresión. Recursos audiovisuales. En la página 88 vimos esto con más detalle. Aquí dice revisemos los temas 2 y 3 del libro, pero eso no se entiende bien. Entonces, más bien en la página 88. ¿Sí? En la página 88 leímos con más detalle acerca de la producción de recursos audiovisuales. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Y llegamos a la primera parte de la tarea, que dice aquí, desde la lengua. Puesto que la palabra es el medio que se utiliza para influir en el receptor, debemos tomar en cuenta que el estilo tiene que ver con la manera como usamos las palabras. La precisión léxica es una excelente característica del estilo, porque se nombra la realidad con las palabras exactas. ¿Está de acuerdo con este enunciado? Argumente su respuesta. ¿Quién desea responder? ¿Qué es lo que escribió en esa parte de la tarea? No hay respuestas equivocadas. Toda respuesta es válida siempre y cuando argumente, o sea, defienda la razón por la que piensa así. Entonces, ¿quién quiere compartir lo que escribió en esa parte de la tarea? ¿O no han hecho la tarea todavía? ¿O no han hecho esa parte todavía? Dicen en esa parte sería que sí estamos de acuerdo porque si no habría una precisión léxica, o sea, no entenderíamos lo que tratan de decirnos o de explicarnos. Está bien, muchas gracias. Estaríamos bien confundidos. Es correcto, muchas gracias Verónica, estuvo muy bien. Wilmer, también te vi levantando las manos. ¿Quieres aportar? ¿Qué respondiste en esa parte? Sí, lo que yo le puse es, sí, porque al apegarnos a los recursos lingüísticos se puede decir que podemos influir en los demás, tomando en cuenta que influir o persuadir no es decir qué hacer, más bien es apelar al razonamiento, a concientizar y a cuestionar, ya que todo esto tiene como finalidad el comunicar o dar a conocer un tema en concreto sin errar en el mismo. Excelente, está muy bien, Wilmer. Exacto, perfecto. Como pueden ver, no es difícil esa parte de la tarea, solamente es de argumentar su punto de vista, ¿ok? Tal como hicieron ya los compañeros. Vamos a continuar nomás entonces. Tienen hasta la medianoche para hacer esa parte. Ok. Mundo digital.
Escuche el discurso de Martin Luther King en este enlace. De pronto, ¿alguien se dio el trabajo para mirar el discurso de Martin Luther King? Parece que no. Vamos a ver si les muestro un poquito, aunque sea, del discurso. Es un poquito largo, entonces creo que no vamos a verle todito. Si le doy clic, creo que ahí abre. Ok, hagamos una cosa. Voy a mostrarles un pedazo de ese discurso, pero al final de la clase, porque pues si yo presento cosas de YouTube aquí en esta grabación, el YouTube no me va a permitir subir este video más de noche. Entonces, al final les muestro eso de ahí. ¿Ya? Hasta entonces, avancemos a la página 123. Página 123. Listo. Página 123 dice el contenido del discurso. Aquí les quiero hacer la pregunta, ¿qué características debe tener el discurso según el juramento hipocrático del orador? El juramento hipocrático del orador es esto que está en este cuadro con fondo como tomate. Este es el juramento hipocrático del orador. La pregunta es, ¿qué características debe tener el discurso según este juramento hipocrático del orador? ¿Quién quiere decirnos qué características debe tener el discurso? Preparar el discurso de manera que sea comprensible e entendible. Miren qué importante lo que dijo el compañero. Preparar mi discurso de manera que sea comprensible, del que la gente me entienda. Darme el tiempo, ¿sí? Pararse delante de un público, hay que pasar tiempo. Antes de pararse delante del público, hay que pasar tiempo preparándote, preparando lo que vas a decir. Es muy importante. ¿Qué más? Hablar con suficiente fuerza y claridad. Hablaré con suficiente fuerza y claridad para que no tengan que esforzarse en escucharme. Miren eso. El orador debe tener una voz fuerte, de modo que todos, hasta el que está en el fondo del aula, me escuchen. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el discurso? Cuidar que mis gestos y movimientos refuercen mis ideas o lo que quiero expresar. Cuidar de mis gestos, de mi cuerpo, de qué es lo que hacen mis manos, qué es lo que hace mi rostro. ¿Sí? Asegurarme que todos mis gestos pues aporten al mensaje que estoy queriendo comunicar. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el discurso? Creo que No los gestos... usar muletillas. Evitar las muletillas. Es que, o sea, ¿verdad? Ya. Esos son ejemplos de muletillas. Evitar las muletillas porque eso dificultan la transmisión del mensaje que yo quiero que ustedes capten. ¿Sí? Evitar esas muletillas porque eso dificulta la comunicación. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Dar a conocer mis ideas o presentarlas de manera sincera. La sinceridad. Miren esta característica muy importante. Que lo que yo estoy hablando no sea una mentira. Qué importante que es eso. ¿Sí? Porque si soy un buen orador
y uso todos los recursos lingüísticos y los uso muy bien, yo puedo convencerles a ustedes para hacer cosas terribles, ¿ya? Para hacer cosas malas, como ha sucedido pues en la historia, ¿sí? Que hemos visto, por ejemplo, a Adolfo Hitler, gran orador que utilizó su poder para el mal, por ejemplo. Hablar con sinceridad, que lo que yo esté diciendo sea beneficioso para ustedes, que no les haga daño, que sea verdad, muy importante, que yo no les esté metiendo mentiras en la cabeza. Listo. Miren todas esas características del discurso que hay que tomar en cuenta para escribir un buen discurso. Aquí les quiero hacer otra pregunta, de la página 123 mismo. ¿Cuál es el fin del discurso? ¿Cuál es el objetivo del discurso? ¿Qué se necesita para conseguir este objetivo? ¿Qué opinan? ¿Cuál será el fin o el objetivo del discurso? ¿Cuál es el fin o el objetivo del discurso? Que tal vez tenga un pensamiento más allá, que se cuestione a sí mismo, que piense diferente. Hacerlo a Podría uno ser. pensar. Sí. ¿Es verdad? Aquí También está. dicen en algunos casos sería que hacer conciencia, digamos, por ejemplo, en un discurso sobre la contaminación, digamos, sería para hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Correcto. El discurso tiene la intención de concientizar, en este caso también de mover a la acción o corregir ciertas acciones, que ya dejemos de contaminar, que dejemos de botar la basura donde sea. Por ejemplo, ¿ya? También nos mueve a la acción, tal vez a plantar árboles o a limpiar en nuestro barrio, etc. Entonces, sí, el discurso tiene todos esos objetivos. Aquí en la página 123 lo pueden leer. Dice aquí, ¿no? Justamente lo que ya dijeron los compañeros. El fin del discurso es lograr que el público estime, crea, piense, miren esto, que piense y dé la razón al orador, ¿sí? Siempre y cuando el orador tenga la razón, ¿no? Y aquí nos dice, ¿qué es lo que se necesita para conseguir este objetivo? ¿Qué se necesita? La honestidad, el conocimiento y el dinamismo son claves para conseguir este objetivo. Sí, eso es lo que se necesita para conseguir este objetivo. Honestidad, conocimiento y dinamismo. La honestidad la entendemos, ¿no? Dice, el orador debe ser honesto consigo mismo y con su público, ¿sí? Honestidad, debe ser honesto. El conocimiento, ¿a qué se refiere? ¿Qué entienden por conocimiento? Experiencias vividas. ¿Sí? Tiene que ver con experiencia, ¿qué más? Sobre todo de lo que va a tratar en el tema o va a exponer. Poder argumentar, explicar y también dar ejemplos. Está bien. Farinango, dice Farinango Marlon Ignacio. ¿Quieres aportar algo? Parece que estás hablando, pero... El conocimiento que tenga sobre el tema que se va a exponer ahí en el discurso sería. Correcto, tal como ya dijeron los compañeros. Conocimiento tiene que ver con, bueno, si yo voy a exponer un tema, yo debo conocer de ese tema, debo saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a hablar de, digamos, hubieron bastantes discursos igual del COVID, ¿sí? Cuando era algo nuevo, y la gente que salía a hablar en televisión generalmente eran médicos que sabían de qué estaban hablando. Miren, deben guardar distanciamiento social, usar la mascarilla, lavarse las manos. Y explicaban la razón por qué, porque el COVID es un virus que viaja a través de, digamos, la saliva y cuando uno habla, por eso usamos la mascarilla. Es un virus pesado, cae al piso pronto, entonces no es que está volando en el aire, no tenemos que estar preocupados de eso. Entonces salió gente que sabía del tema. De
De hecho, para ellos también fue un tema nuevo, pero para exponerlo, como dije, tiene que conocer profundamente y para poder explicar y dar ejemplos también. Lo investigaron mucho del tema antes de exponerlo, claro. O cada vez que descubrían algo nuevo que ellos consideraban que era muy importante que el público supiera, lo comunicaban. Pero claro, primero tenían ese conocimiento. No podemos exponer algo que no sabemos. ¿Okay? El conocimiento es muy importante. Y finalmente, la última característica dice el dinamismo. ¿Qué entienden por dinamismo? De dinámica, Ocurrida la conversación. ¿Y qué es dinámica? Dinamismo serían las cualidades que tiene el orador para exponer ¿Ejemplos de cualidades? el discurso. Nos dices que son las cualidades que debe tener el orador. ¿Ejemplos de cualidades? Fácil de llegar a un público. De pronto la facilidad de palabra, que no se trabe, está bien, es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más entienden por dinamismo? Ser una persona activa. Una persona activa tiene que ver con tener energía, ¿no es cierto? Que no ser un orador todo apagado, todo nervioso, ¿sí? Sino tal vez alguien que inspire la acción, alguien que tenga un espíritu fuerte y que lo transmita, ¿no es cierto? Es lo que esperamos de un buen orador. Ese es el dinamismo, el dinamismo del orador, que sea enérgico, el que tenga energía que nos transmita. La última pregunta. ¿Por qué es importante saber hablar frente a un público? ¿Por qué creen que es importante saber hablar ante un público? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que es importante saber hablar frente a un público? ¿O no es importante saber hablar frente a un público? Sí, es ¿Sí? importante. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es importante? Porque podemos dar a conocer nuestras inquietudes, necesidades de maneras correctas, francas, y no estar titubeando o no sé, o como en este momento, sin saber qué decir. Está Por bien. eso es Lo que muy dice importante Alonso saber. También sería, dicen, también sería algo fundamental para el momento de que queramos emprender un trabajo, poderlo describir y dar una información correcta. Está bien. Okay. Es importante saber hablar delante de un público. ¿Alguien más? También De pronto, sí, a veces cuando si es líder de algún grupo o algo, también es importante saber expresar y hablar para poder enseñar o capacitar al grupo, a un grupo de personas. está bien, sí. La buena oratoria es muy importante para los líderes. Los líderes políticos manejan muy buena oratoria. Nosotros también somos líderes en nuestros hogares. Muchos de ustedes son padres de familia. Les conviene saber comunicarse con sus hijos, comunicarse con su pareja, para evitar malos entendidos, para más bien llegar a la solución de problemas y no echarle más fuego a leña, ¿sí? Es muy importante sabernos expresar bien, ¿no es cierto? Aunque sean líderes de esa comunidad tan pequeña como es su familia, pero aún en su familia es muy importante saberse comunicar bien, ¿no es cierto?
Sí, porque de eso Entonces, depende si somos creíbles o... dependiendo en cómo yo me dirija a mi familia, pues los llevo a la familia porque es un contexto que ustedes pueden, con el que ustedes pueden relacionarse, ¿sí? O identificarse. Si yo uso bien el discurso, o sea, mi capacidad de comunicarme delante de, en este caso, de mi familia, pues incluso puedo mover a la acción o puedo corregir cosas que están mal, ¿sí? Si es que yo uso bien de la palabra hablada. Esa es la intención y por eso es tan importante saberla usar. Y esta clase tenía ese propósito de enseñarles a ustedes de los recursos lingüísticos, los recursos paralingüísticos, ¿sí? Las características que debe tener el discurso. Todo esto es muy importante y muy aplicable para la vida. Entonces, pues ya saben, las páginas 121, 122 y 123 pueden volver a leer esta información. Si algún rato necesitan refrescarse, esto debo tomar en cuenta al momento de hablar delante de un público. ¿Alguien tiene algo más que desea aportar a este tema? Sí, decía que también los nervios a veces nos hace que nos juegan malas pasadas o nos hace que nos olvidemos de lo que queremos decir. Aunque tengamos buenas ideas y argumentos, sin embargo, los nervios nos hacen que nos trabemos y no podemos explicar. Hay muchas, digamos, técnicas, digamos así, que uno puede emplear para manejar los nervios, ¿okay? Al momento de exponer delante de un público. Y justamente eso es lo que ustedes van a investigar para la tarea del día miércoles, ¿ya? En la página 124 hay una parte que dice, busque videos en YouTube sobre cómo controlar los nervios en público. Miren que justo trata de ese tema. Puede utilizar este enlace, anote los consejos y póngalos en práctica, ¿ya? Entonces, de hecho, es parte de la tarea para el día miércoles, que ustedes investiguen sobre cómo manejar los nervios en público, ¿ya? Ok, antes de que termine la clase del día de hoy, y ojalá nos alcance tiempo para ver un poquito del discurso de Martin Luther King, llegamos a la parte de la tarea, página 123, ¿ya? Trabajo individual. En sus libros dice colaborativo, pero yo lo cambié a trabajo individual, ¿ya? Lo iban a hacer individualmente. Averigüen en internet sobre oradores que a través de sus discursos han conseguido credibilidad, por lo menos 3. ¿Quién quiere leerme los 3 oradores que encontraron? Hay un montón, ¿no? Yo les pedí apenas 3. Mohandas Nelson Gandhi. Mandela. Mahatma Gandhi. ¿Quién más? ¿Quién dijeron? Nelson Abraham Mandela. Lincoln. Adolf Hitler. Adolfo Hitler. Adolf Hitler. Aunque Adolfo Hitler lo usó para el mal, ¿no? Sí, pero es muy, Es un muy ejemplo. interesante. Me gustó Sí, mucho eso. sí. Si Esa uno parte como analiza movió. los discursos de Adolfo Hitler, uno ve Sí, una calidad de orador impresionante. es como movió a las masas, a Exacto. una multitud entera con un fin, un objetivo y sin embargo, aunque claro, estaba errado, pero sin embargo lo logró a través de la oratoria, a través Sí, del discurso. sí. Adolfo Hitler es un caso muy interesante para estudiar, porque si alguien mira los videos que hay, ¿no? Hay videos en YouTube que uno puede ver a Adolfo Hitler hablando y la forma en la que él hablaba te convencía que él tenía la razón. Dijeron Abraham Lincoln, muy bien. ¿Quién más? ¿Otro ejemplo? Gandhi, Mahatma Martin Gandhi. Luther King. Martin Luther King, y etcétera. Hay un montón más, ¿no? Otro ser humano que yo reconozco que tiene una gran oratoria es Rafael Correa. No por hacerle publicidad, yo no soy correísta. Si de pronto alguien aquí lo es, tranquilos, recordemos que el respeto sobre todas las cosas es importante, pero reconozco su capacidad de hablar, ¿sí? El hombre igual, si han visto los discursos de Rafael Correa, también es un ser humano con una gran capacidad de Sí, convencerte de que él tiene la razón, ¿ok? pero todo esto en base al conocimiento, lo que él conoce, todo eso, Él porque sabe. los demás presidentes que están como en este momento, los pasados, son pésimos. No, La no verdad es tienen que buenos. Rafael Correa, sí, era un tipo impresionante, o sea, Sí, mentalmente era súper inteligente, súper inteligente. Yo no estaba de acuerdo con todo lo que él hacía políticamente, pero reconozco que era un tipo súper inteligente. Eso sí. sí, de acuerdo.
Punto número 2 de la tarea dice, busquen tutoriales en YouTube sobre ideas para escribir buenos discursos. Esto solamente era para que ustedes mismos busquen videos en YouTube, no hacía falta escribir nada aquí, nada más como para ayudarles para el punto número 3 que dice, escriban un discurso de un párrafo y finalmente expónganlo delante de la clase, ¿no? Tomando en cuenta el juramento hipocrático del orador, lo que estaba aquí en este cuadro amarillo. De pronto, alguien ya escribió su discurso y desea leerlo delante del, entre los compañeros. ¿Alguien ya hizo su discurso? Les pedí al menos un párrafo, ¿no? No quería un discurso larguísimo porque yo sé que es mucho trabajo escribir un discurso. Por lo menos un párrafo, de cualquier tema, del tema que a ustedes les interesa. ¿Alguien desea leernos su discurso de un párrafo? ¿Y cómo sabemos si está bien? Tranquilos, tranquilos que no está mal. Ya tranquilos que mi forma de calificarles no es, está mal, ser, no. Tranquilos que yo aprecio sobre todo el esfuerzo. Ya. Fer, tienes el micrófono prendido. ¿Deseas leernos tu discurso? Sí, licenciado, por favor. Voy a leer algo. ¿Ya? Fer y después Farinal. compañero. Y después Wilmer. Fer, léenos tu discurso. Por favor, sí, compañerito, estoy buscando. Si quieres, le hago pasar a Farinango y después regreso a ti, Fer, ¿ya? Sí, por favor, Liz. Ok. Farinango. Farinango. ¿Deseas leernos tu... Galo Farinango, Lizan. Galo, por favor. ¿Quieres leernos tu discurso? Bueno, es una parte de lo que yo, bueno, en una reunión que tuvimos, lo expresé, ¿no? Entonces, es así. Y otra cosa, si es que puedes emplear los recursos lingüísticos y paralingüísticos, hazlo, ¿ya? Si es que puedes. Lo sea, voy a hazlo con leer, el... Licemer. Es un placer tan grande poder reunirnos aquí. En lo personal me siento emocionado de estar con todos ustedes, quienes conformamos el equipo Arsenal, celebrando un año más del glorioso club que hace 21 años formamos como un grupo de amigos. No cabe duda que a lo largo del camino hemos cosechado más victorias que derrotas. Los tiempos pasan y vendrán nuevas generaciones y estoy seguro que lograrán tener el nombre de nuestro equipo en lo más alto. Eso no va a describirnos. Muchas gracias, Galo. Era una bienvenida para una celebración, parece, de un equipo. Estaba muy bien. Muchas gracias, Galo. Fer, ¿de pronto ya encontró lo que Sí, escribió? exactamente. Sí, eso es lo que hice. Sí, Licen. Ya, por favor, léenos tu discurso, Fer. Igual, Bueno. trata de usar los recursos lingüísticos y paralingüísticos que vimos en la clase de hoy, ¿ya? Bueno, estimados maestros, compañeras y compañeros, en este momento muy importante en nuestras vidas, me permito dirigirme a ustedes. Parece que fue ayer cuando dimos nuestro primer paso en este caminar. Ha pasado el tiempo y estamos a las puertas de culminar nuestro anhelado sueño. Es un honor para mí dirigirme a ustedes con el firme compromiso de cumplir todos mis conocimientos en beneficio de la humanidad, donde durante todos estos años los tomamos de ejemplo de nuestros profesores. El aprendizaje de servicio con pasión de conocer todas las formas existentes para aprender. Se trata del reto de sobresalir con el mayor conocimiento. Hemos aprendido que depende de la educación de la sociedad y de permanecer firme en nuestros propósitos para lograr el éxito y los objetivos. Hasta ahí, ingeniero. Muchas gracias, Fer. Igual fue como un discurso para la graduación. Estuvo muy bonito, muy emotivo. Está excelente. Y finalmente, Wilmer, ¿deseas leernos tu discurso? Sí, espero que esté bien o... Igual, trata de utilizar, aunque esté mal, si es que usas bien los recursos lingüísticos y paralingüísticos, nos convences.
A ver, sobre la contaminación. La contaminación. Hoy quiero hablar sobre este tema, el cual hace mucho daño al planeta, la contaminación, pero poco caso o nada hacemos ante este problema. Las grandes industrias barren nuestros mares, drenan nuestras tierras, depredan nuestros bosques. Es decir, nos esmeramos por explotar los recursos naturales que protegerlos. Al parecer pesa más cuanto tengamos en nuestros bolsillos que lo que podamos cuidar. Debemos tener en cuenta que las pequeñas cosas, por insignificantes que parezcan, pueden lograr un gran cambio en una sociedad y crear una cultura de conciencia y de empatía. No cambiemos al mundo, cambiémonos a nosotros, adoptemos un nuevo estilo de vida, reciclar, reutilizar y renovar. Gracias. Muchas gracias, Wilmer. Igual estuvo muy bien. Entonces, como pueden ver, esta parte de la tarea también es muy sencilla. Es cuestión de escribir un discurso de un párrafo, no les pido demasiado largo, de cualquier tema que quieran. Y listo, ya tienen esta parte de la tarea también lista. Tienen hasta la medianoche para hacer esta tarea. Ojo que para el día miércoles hay que hacer las páginas 124, 125 y 126. Aquí voy a parar la grabación.